Muy bien, chicos, vamos a empezar. Buenos días a todos. Muy bien, vamos a dar inicio, chicos, esta semana. En el curso de Historia Universal tenemos programado, ¿no?, temas relacionados a la Edad Antigua, ¿no? Hemos ya abierto punto de la Edad Antigua la semana pasada, en la parte de Mesopotamia. El día de hoy tenemos que trabajar desde Egipto hasta Grecia. Así que empecemos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las primeras preguntas del material, ver el tema de Grecia, así que, o bueno, el tema de Egipto en primer lugar. Así que empecemos, ¿no? En primer lugar, vamos a partir con lo siguiente, ¿no? La civilización egipcia se va a desarrollar en esta zona, ¿no? En este continente, que viene a ser África. Ahora, si por ahí nos preguntan en qué parte de África se ubicó o se terminó localizando, la respuesta vendría a ser, miren, en esta zona de aquí. Profe, entonces esta es la zona norte, ¿sí? La zona oriental de África. La zona nororiental de África. Hay un río muy importante, ¿no? Justamente que es el centro geográfico para ellos. ¿Separan cuál es el centro? ¿Cuál es justamente el valle que se ubica ahí? Este es el valle del río Nilo. Así como los pueblos de la región de Mesopotamia se establecieron en valles como el Tigris o el Éufrates, los egipcios se ubicaron a orillas del río Nilo. Ahora, hay algo más que debemos conocer, por ejemplo, acerca de la ubicación. El río Nilo va a ser el eje del desarrollo económico, ¿no? Para esta civilización. Tanto es así que Herodoto, el padre de la historia, decidió eh, señalar que Egipto es el don del Nilo. ¿Qué significa eso? Que para Heródoto Egipto era la bendición, ¿no? Egipto era la gran sociedad que pudo desarrollarse únicamente por la presencia del río Nilo. Si a África le quitamos el río Nilo, lo que nos queda es simplemente un territorio árido por todos lados en Egipto. Así que en el medio geográfico, este valle del río Nilo permitió el desarrollo de una gran sociedad, de una gran civilización. Y bueno, hablando del término, ¿no? Egipto, ese término, por ejemplo, fue establecido por los griegos y Egipto significa tierra negra, haciendo alusión a la tierra fértil. Perfecto, tierra fértil, sí. Y aquí hay que tomar en cuenta algo. El territorio era fértil, sobre todo gracias a este fertilizante natural denominado como limo. Ahora, ¿de dónde se obtenía el limo? Del propio río Nilo. En sus aguas, el río llevaba este fertilizante natural. El río Nilo es un río de régimen irregular. ¿Eso qué es? Significa que durante el año el caudal del río Nilo varía. Hay épocas de crecida y hay épocas de estiaje. En el momento de crecida, o sea, en el momento en que el río, por ejemplo, por las lluvias, en verano sobre todo, recepciona agua, aumenta su caudal y eso permite que durante esos meses de verano se pueda generar desbordes, aumenta el caudal del río Nilo, el volumen de agua y se desborda, lo cual era dañino porque obviamente terminaba lastimando zonas agrícolas, terminaba dañando también viviendas, etcétera, pero a la vez estos desbordes eran positivos para la población egipcia. ¿Por qué, profe? Porque al desbordarse el río Nilo, en sus aguas llevaba el limo y por lo tanto el limo era esparcido en todo el valle, lo cual le ayudaba para fertilizar esta tierra. Si bien es cierto, en ese año la producción agrícola se había visto afectada, la siguiente siembra, la siguiente cosecha iba a ser beneficiosa para el pueblo. Entonces, es así como el propio río Nilo autogestionaba este fertilizante natural. Y bueno, también podemos hablar un poco más acerca del territorio egipcio, ¿no? Si ustedes vean esta imagen, pueden darse cuenta que el territorio egipcio se encontraba dividido en dos zonas.
al norte, aquí, cerca al delta. El delta es la forma de desembocadura que tiene un río. En este caso, esta desembocadura ramificada del río Nilo en el mar Mediterráneo que está aquí al norte, constituye este delta. Miren, este es el delta. Toda esta zona, incluido el delta, formaba parte del llamado Bajo Egipto. El Bajo Egipto se ubica al norte y es una zona de gran fertilidad. Es un territorio apropiado, apto para la agricultura. A diferencia de esta zona ubicada al sur. Profe, ¿cómo se llama esta zona? A esto se le conoce como el Alto Egipto. ¿Por qué, profe, Alto Egipto? Por la zona montañosa. Recuerda que en esas montañas nace el río Nilo. Y como es una zona montañosa, la que se ubica al sur, la actividad que principalmente se desarrolló en ese lugar fue la ganadería. Entonces, así se iba desarrollando, por ejemplo, ¿no? La actividad agrícola en base a estas dos zonas. Agricultura en el norte y ganadería en el sur eran las principales actividades económicas. Y bueno, tanto en el norte como en el sur se fueron fundando ciudades-estado. Esas ciudades-estado iban a ser la base del desarrollo económico y también del desarrollo político de Egipto con el paso del tiempo. Ya que en un comienzo, chicos, de su historia, únicamente habían ciudades-estado, llamadas nomos incluso. Cada nomo, vamos a poner por aquí, cada uno de estos nomos estaba dirigido por una autoridad llamada el nomarca. Entonces, el nomarca era el jefe, el gobernante de un nomo. Ahora, tenemos por aquí nosotros la pregunta número 1. Espero que ya hayan leído la pregunta, ¿no? Espero que envíen por favor su respuesta, ¿no? Dice, la civilización egipcia se desarrolló en la zona nororiental de África, en el valle del río Nilo. De hecho, fue que la presencia del Nilo lo que permitió desarrollar esta gran civilización desde principios del tercer milenio antes de Cristo. El río Nilo tenía un régimen irregular, es decir, no tenían la misma cantidad de agua todo el año. Esto les permitió a los egipcios, ¿qué cosa? A ver, esta característica, ¿no? Del río Nilo de ser un río de régimen irregular, o sea, de haber tenido una variación del caudal durante el año, ¿qué le permitió? A ver, a ver, ¿qué marcamos aquí? No podría ser, por ejemplo, la A, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el proceso de fertilización del lugar se da cuando el río Nilo se desborda, cuando hay inundación. Por lo tanto, eso es el momento de crecida, no es en el momento de estiaje. La La C. C. Ya, miren lo que ¿La dice B? la C. Muy bien, por ahí la B, excelente. Ya, miren, dice la C. El desarrollo de una agricultura intensiva, ya, claro que sí. O sea, a través de canales de irrigación y todo eso, ¿no? Eso es intensiva. En la zona sur, ahí está el problema. No es en la zona sur. He dicho que en la zona sur era una zona montañosa, es el Alto Egipto. Aquí la ganadería era la actividad principal. La agricultura era una actividad muy limitada por las montañas, sobre todo. ¿Dónde sí se practicaba la agricultura intensiva? En el norte. Aquí, aquí está el Bajo Egipto. Por eso no puede ser tampoco la C. Entonces nos quedan dos opciones. Por ahí escuché la B, ¿no? Pero la D, profe, también es importante, obtener una producción anual masiva de cereales en forma permanente. Chicos, esto es lo malo aquí, en forma permanente. Como el río tiene un régimen irregular, ¿qué significa? Hay meses, los de invierno, donde el caudal disminuye, o sea, el volumen de agua disminuye. En esos meses es difícil cultivar por la falta, obviamente, ¿de qué? De agua.
y por lo tanto no puede ser la D por ese motivo. Eso es lo que le pasa a la mayoría de ríos de régimen irregular en el mundo. La respuesta es la B. Le permitió a los egipcios elaborar una calendarización, claro, en base a las estaciones y en base también al periodo o a los meses en los que el río Nilo presenta crecida, o sea, aumento del caudal, o estiaje, disminución de este. Y obviamente esto, de una u otra forma, intervino en las actividades que la población realizaba. La población sabía que durante los meses de enero hasta junio se debería dedicarse al 100% a la agricultura, verano y otoño. Y en invierno, obviamente, se trataba de evitar esto, ¿no? Por la escasez de agua. Ahí está. Entonces, aquí la respuesta vendría a ser la B. ¿Ya? Entonces, una pregunta que podría, ¿no?, generar algún engaño, ¿no? Porque aparentemente el alumno lo único que piensa es que es importante la producción agrícola, ¿no? Y en casi todas señala esto, ¿no? Excepto en la B, donde te muestran actividades de la población. Cuando te ponen ahí de forma general, se refiere obviamente a una actividad, ¿no?, agrícola, también incluye esto. Muy bien, hay otra pregunta que también tenemos, ¿no? La pregunta 2, ¿no? Espero que la hayan revisado. Dice: la civilización egipcia fue la más antigua de África. Al respecto, se puede afirmar qué cosa, ¿no? Aquí la pregunta, por ejemplo, hace alusión a los aportes culturales, ¿no? A todo lo que ellos han creado, ¿no? Y justamente vamos a trabajar también un poco acerca de esto mientras ustedes van revisando la pregunta y envían su respuesta, ya sea por el chat. Bueno, creo que el chat está inhabilitado, así que a través del audio, aunque voy a ver ahorita. Sí, ahora sí pueden utilizar el audio, chicos, aquí para visualizar quién está participando, ¿no? Muy bien, listo. Cuando hablamos de aportes, hay varios aportes. La arquitectura, la arquitectura, chicos, sin duda se convirtió en la mayor expresión artística que alcanzaron los egipcios. ¿Seguro? ¿Sí o no, chicos? ¿Qué opinan ustedes? Su mayor expresión artística fue la arquitectura. ¿Qué dicen ustedes? ¿O hay otra expresión artística que es más importante que la arquitectura? Yo creo que sí, profesor. La arquitectura. Sí. Ya, por ahí me dicen arquitectura, ya. Sí, chicos. Y hay dos tipos de arquitectura, como podemos ver aquí en el fondo de color mostaza, ¿no? Naranja. Hay dos tipos de construcciones. Ambas están relacionadas a la religión, ¿ah? Mira, al aspecto religioso. Los templos y las tumbas son lo que más destaca. Tenemos templos como Karnak, Luxor y Abu Simbel. Ahora, estos templos, los tres, fueron construidos en honor a esta deidad, a este dios, al dios Ra o Amón Ra, que es el dios Sol. Fueron construidos durante el gobierno de este faraón egipcio. Yo sé que ustedes ya lo ubicaron. Su nombre es Ramsés II. Dime entonces, ¿a qué periodo de la historia egipcia pertenece? A ver, ¿se acuerdan cómo va atravesando la historia de los egipcios? Esto pertenece a la etapa de apogeo, de auge, donde los egipcios logran la máxima expansión, donde los egipcios se enfrentan con los hititas. Justamente Ramsés II es el que enfrenta a los hititas, este pueblo invasor. Ya dime, ¿a qué periodo pertenece eso? Vamos, muchachos, ¿a qué periodo? A ver. Nada. Eso es el Imperio Nuevo o Imperio Neotebano, chicos. Ahorita vamos a recordar la etapa histórica. Y también las tumbas son importantes. Las tumbas, sí, por ejemplo, recordemos que en Egipto se construyeron varios tipos de tumbas. No hay un solo tipo de tumbas. Profe, yo pensé que solo las pirámides se habían construido. No, te equivocas. Tenemos mastabas, que son las tumbas más antiguas. Tenemos pirámides, que son las más imponentes. Estas son las tumbas más bellas, ¿no? Más imponentes por su belleza, por su tamaño y sobre todo por lo que representaban. Y tenemos también a los hipogeos, que son tumbas ocultas cuya entrada se encuentra en la base de una montaña, de una elevación montañosa. Vemos por aquí esta imagen.
Miren, aquí podemos ver nosotros los distintos tipos de tumbas que se crearon en Egipto. La más antigua es la mastaba, como les decía, es esta tumba de aquí. Esta es la más antigua. Se dan cuenta, ¿no? La tumba es subterránea. Hay una cámara funeraria, ¿no? De forma subterránea que se encuentra debajo de una construcción de tipo trapezoidal. ¿Ya? Esto va a ser una mastaba. Recuerden que estamos hablando de tumbas reales. Ya no estamos hablando de tumbas del pueblo, sino de tumbas de los gobernantes, de la nobleza egipcia. ¿Ah? Estas son las más imponentes. Profe, ¿y el pueblo cómo se enterraba? En tumbas rectangulares que podríamos llamar nosotros fosas comunes. ¿Sí me entiendes, no? Fosa común, es decir, se entierra más de un individuo en un mismo lugar. Esa es una fosa común. Ahora, si bien es cierto, las mastabas fueron las tumbas más antiguas en Egipto, con el tiempo se diseñó esta construcción, la pirámide escalonada. Hay una primera pirámide que justamente tiene esta forma, ¿no? Es la pirámide de Saqqara. De repente ustedes han escuchado de la pirámide de Saqqara. Esto fue construido durante la época del faraón Sócer en el imperio menfita. Justamente fue la primera pirámide. Es una pirámide escalonada y trunca. Trunca, ¿por qué? Porque no termina en vértice, sino queda en la mitad de construcción. Y en el mismo periodo, en el imperio menfita, se cambió el modelo de la pirámide a una pirámide clásica, que es esta de aquí. Si se dan cuenta, la única de las tumbas egipcias que tiene la bóveda que alberga el cuerpo de este noble egipcio, de este faraón, y que no es subterránea, es esta pirámide clásica. La bóveda principal, chicos, se encuentra aquí, mira, esta es la bóveda principal. En cambio, miren dónde está la cámara funeraria principal en las otras tumbas. Todas están en el plano subterráneo. La pirámide es la única que no tiene la cámara principal donde alberga el cuerpo del faraón de forma subterránea. Eso es algo que debemos nosotros observar y darnos cuenta, por ejemplo. Y obviamente al ojo, observando, por ejemplo, las mastabas, observando la pirámide, ¿no? Sobre todo estas dos tumbas, se puede ver, ¿no? El empleo básico de la matemática en este tipo de arquitectura, ¿verdad? Obviamente por las figuras geométricas que se describe. Aunque también dentro de las cámaras, ¿no? O las galerías que conducen a la bóveda principal, también se puede ver el empleo de la matemática. ¿Qué pasó después? Los asaltos a las pirámides eran constantes, así que decidieron volver a retomar la construcción de las mastabas y de los hipogeos. Los hipogeos se empiezan a construir en el Imperio Nuevo, cuya entrada te decía que está en la falda de una gran elevación montañosa. Es una cámara oculta, ¿no? Ahí está. Esas son las construcciones, esas son las tumbas. Ahora, cuidado, si hablamos de templo, este templo tienes que acordar. ¿Cómo se llama este templo, chicos? Te mencioné 3 templos, Karnak, Luxor y Abu Simbel. ¿Cuál es este templo? ¿A cuál de los 3 estoy haciendo mención con esta imagen? Un templo muy conocido, ¿no? Sobre todo por las 4 esculturas que están en la entrada principal. A ver, esto se llama Abu Simbel, chicos. ¿Ya? Abu Simbel. Profe, ¿dónde está? Mira, aquí está. Aquí en el mapa también lo podemos ubicar. Aquí está. ¿Dónde se construyó entonces esto? ¿En el Alto o Bajo Egipto, chicos? Este templo dedicado al dios Amón-Ra, ¿dónde fue construido? En el Alto o Bajo Egipto. Si está ubicado Alto aquí al sur, Egipto. es el Alto Alto. Egipto. Muy bien. Entonces hay que observar bien esos puntos, por favor, para tener una visión global. Recuerden que con esto de las preguntas de ECO, en la información que vemos en una imagen, la información que vemos en un mapa, es una información adicional que nos va a ayudar a salir de aprietos en algunos casos. Muy bien. Miren, ahora vamos a ver otro aporte, la religión. Los egipcios fueron una sociedad religiosa. Heródoto tiene una frase para esto. Egipto es el pueblo más religioso de la antigüedad. Eso es lo que dice Heródoto. ¿Por qué, profe? Porque en Egipto se terminó adorando a más de 1000 dioses. Más de 1000 dioses, chicos. Los egipcios adoraban todo tipo de ser vivo, todo tipo de animal. Hasta los escarabajos eran adorados. Adoraban al cocodrilo, ¿no? Que lo asociaban mucho con el río Nilo.
Se creía que que del cocodrilo, de Apstep, como se llamaba, de este dios, de su sudor, del sudor del cocodrilo y de las lágrimas de este ser, se había originado en el río Nilo. Lo asociaban a esto, sobre todo las personas que vivían en el Bajo Egipto. Mientras que las personas que vivían en el Alto Egipto lo asociaban sobre todo el territorio con qué, con el buey, con Apis, otro animal sagrado. Podemos decir entonces que la religión egipcia, en resumen, es una religión politeísta, se adora a varios dioses, y es solátrica porque sus dioses están asociados a animales. Ahora, ¿cómo se llama el dios que viene teniendo? Eh, ¿Cómo se llama el dios que viene representando sobre todo su rostro como si fuera un ave? Hay dioses que tienen rostros en forma de ave, como por ejemplo la cigüeña. La cigüeña, el dios con cabeza de cigüeña, es el dios escribano. Tot se llama. Vamos a ponerlo por aquí, por si acaso. Es el dios Tot. Y si tú has visto la imagen del juicio de los muertos en Egipto, este dios participa porque va registrando todo lo que ocurre en el juicio de los muertos. ¿Qué más? Hay otro dios con cabeza también de ave, con cabeza de halcón. Su nombre es Horus. Según la mitología egipcia, Horus es hijo de Isis, la luna, e hijo también de Osiris, el sol, pero el sol que fue asesinado por su hermano Set, la oscuridad, la noche. Por eso es que Osiris, después de haber sido asesinado, pasó a ser la primera momia. Según la mitología, estamos hablando, según la mitología egipcia, pero de primera momia, sí, y hay un dios que está relacionado a este proceso llamado embalsamiento o momificación, que sirve sobre todo para conservar el cadáver. Yo te hago una pregunta, ¿cómo se llama ese dios que está asociado a la momificación? San Marcos preguntó en algún momento acerca de este dios. A ver. A ver, a ver, a ver. Nada. ¿No saben? Es el dios que tiene cabeza de chacal, chicos. Cabeza de perro. Anubis, profesor. Anubis, muy bien, excelente. Dan, Darickson, muy bien, excelente. Es Anubis. Acuérdense de Anubis, ¿ah? Anubis es el dios de los embalsamadores. ¿Quién era el dios de los escribanos, de los secretarios, de estos contadores en Egipto? Tot, pues, el dios de los escribanos. Horus, el dios sol naciente, cabeza del halcón, no te olvides, son dioses influyentes. Y Osiris, que muere y se convierte en la primera momia, se convierte en dios de los muertos. Por eso es que en las imágenes del juicio de los muertos, ese juicio, ¿te acuerdas con la balanza donde Anubis termina pesando el corazón del alma de la persona fallecida, comparándolo con una pluma? Aparece todo este juicio delante de un dios que está en un cetro, en un altar. Ese es el dios Osiris. A Osiris es fácil de identificarlo, chicos. Este dios de los muertos, Osiris, tiene un cuerpo que es de color verde en las imágenes. Está representado con un cuerpo de color verde y con un sombrerito blanco sobre su cabecita. ¿Ya? Eso es la forma, ¿no?, en la que puedes ubicar, por ejemplo, Osiris. Y ahí está. Bueno, como te digo, hay una infinidad de dioses aquí, ¿no? Ahora, y hablando de astronomía, los egipcios fueron los creadores del primer calendario solar. El primer calendario lunar, ¿dónde se creó, chicos? A ver, a ver, a ver. Primer calendario lunar. Chicos, nada. En Mesopotamia, los sumerios, ¿no? Los egipcios crean el primer calendario solar, ¿ya? Solar. Y bueno, cuando hablamos de escritura, hay tres tipos de escrituras, no te olvides. La jeroglífica, la hierática y la demótica. Por ahí nos pueden preguntar cuál fue la escritura más antigua y a la vez la más compleja, la más difícil de descifrar. ¿Cuál de las tres? La jeroglífica. Ahora, ¿la jeroglífica fue descifrada, profe? Sí. ¿Quién es el personaje que se dedica a descifrar este tipo de escritura? El personaje que se encarga de descifrar esto es Francis Champollion, un investigador francés
de la época de Napoleón Bonaparte. Mientras Napoleón realizaba su campaña en Egipto, en las batallas de las pirámides, Champollion descubre en territorio egipcio una piedra llamada piedra Rosetta. En esta piedra encontrábamos 3 tipos de escrituras. Una de ellas era justamente la escritura griega. Y la otra, de gran importancia, era la jeroglífica egipcia. Entonces, Champollion se da cuenta que es el mismo texto el que se representa en esta piedra, pero en idiomas distintos. Entonces, como el griego, ya se conocía bastante el griego, utiliza el conocimiento del griego para descifrar la escritura jeroglífica y logra hacerlo. Por eso es que Champollion es importante en relación a la escritura egipcia. Ahora, hierática, la escritura hierática, chicos, ¿quiénes lo utilizaban? Los sacerdotes. Por lo tanto, era empleado en templos, sobre todo. La jeroglífica se empleaba en las tumbas reales, en las pirámides, por ejemplo, ¿no? Y la escritura demótica, ¿quiénes lo empleaban, chicos? Demótica, el término demo es pueblo, es una escritura para el pueblo. ¿Y qué sector del pueblo egipcio utilizaba más la escritura? ¿Quiénes? Los esclavos, los feyaps, que son los campesinos, agricultores, los artesanos, los comerciantes. ¿Cuál de estos sectores que formaban parte del pueblo egipcio utilizaban este tipo de escritura? ¿Cuál de los que te mencioné? Piensa un poquito, pues. ¿Cuál de las actividades económicas de estos grupos tiene que estar relacionado o necesita la escritura para que pueda realizar su trabajo, su función? ¿Quiénes? Comerciantes, agricultores, ganaderos. ¿Quiénes? Los comerciantes. Exacto, los comerciantes. Para el registro, para registrar la cantidad y también obviamente los precios, ¿no? A los que eran vendidos los productos, porque recuerden, en Egipto existió moneda. Egipto es una sociedad que se desarrolla, si bien es cierto, en edad de bronce, pero en la última etapa ya hay moneda. Además hay trueque. Por lo tanto, ahí se tiene que ver, ¿no? La comparación de productos y todo eso, y para eso necesitas un registro de escritura. Profe, ¿utilizaron también el papel, verdad? No. Ellos utilizaban un material distinto al papel, parecido, mejor dicho. No era el papel. El papel se inventa en China durante la época de la dinastía Han. Entonces ellos utilizaban, ¿qué cosa? El papiro. ¿Ya? El papiro. De una planta, ¿no? La hoja se procesaba y se obtenía el papiro. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta número 2? Vamos. ¿Qué han marcado? A, B, C, D. A ver. No me digan que necesitan mi ayuda, chicos. Vamos a ver. Vamos. Atrévanse, atrévanse. Vamos. ¿La D? La C. La C. La C. Ya, por ahí. La C. Ya, muy bien. La mayoría ha manifestado que es la C. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Dice, su mayor expresión artística fue alcanzada en la arquitectura. ¿Sí o no? Verdadero, ya, muy bien. La mayor expansión territorial se desarrolló durante el Imperio Medio. Imperio Medio. En Imperio el Medio. neotebano. Muy bien, excelente. Muy bien, Camila. Fue en el Imperio Neotebano, en el segundo Imperio Tebano, ¿no? Muy bien, Imperio Nuevo, verdadero. Esto es falso, entonces. Muy bien. Porque en el Imperio Medio, a ver, no, se equivocó ahí también, ¿ah? A ver. Miren, en la etapa de apogeo cultural en general, de máxima expansión, ¿no? De muchos avances, es el Imperio Neotebano, pero de la arquitectura no. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la expresión más grande, ¿no? No, disculpen, aquí no hay, bueno, esto es falso, no nos indica arquitectura, pero hay que ponernos a pensar en qué periodo la arquitectura se convierte en la expresión más grande, con las pirámides, y en qué periodo se construyen pirámides. O sea, en qué En el etapa la periodo arquitectura destaca. antiguo. Imperio Antiguo, muy bien, o Imperio Menfita. Claro, tiene 2 nombres ese periodo, Antiguo Menfita. Muy bien, muy bien. 3. El juicio de los muertos. En el juicio de los muertos, el cuerpo fue asociado a la conciencia y la moralidad. El juicio de los muertos tenía que ver con la conciencia, con el plano moral, con tratar de medir cuán bueno era esa persona en vida. Sí, sí se tiene que ver con eso. Profe, ¿por qué? Por eso la balanza, pues.
La balanza con la pluma que compara el peso del corazón en un frasco, ¿qué es lo que te está midiendo? Te está midiendo cómo era la conciencia de esa persona y cómo eran sus actos en vida, cómo habían sido, si había actuado bien o mal. Si era una persona justa, buena, como nosotros que estamos presentes ahora aquí, ¿no? ¿Qué pasaba? La balanza se mantenía en equilibrio y eso significaba que el alma de esa persona podría regresar al cuerpo para vivir eternamente. Pero ¿qué pasaba si la persona había actuado en vida de forma inmoral? Había, no sé, sido una persona desordenada, una persona con algún vicio, alguna avaricia, una persona mala. La balanza se inclinaba a favor de qué? De la pluma. Si la pluma pesaba más que el corazón, eso indicaba que esa persona en vida no había sido moral. Por lo tanto, ¿qué pasaba? Un ser llamado el devorador, que es como un can, una especie de monstruo, se termina tragando la vasija con el corazón y eso significa que el alma no podrá regresar al cuerpo para vivir eternamente. Por lo tanto, en el juicio sí se mide la conciencia, sí se mide la moralidad, pero no del cuerpo, no del cuerpo, sino de qué ente. Lo que va al juicio no es el cuerpo queda en esta tierra, en la tumba, por eso se tiene que conservar y momificar, pues. Lo que va es el alma, ¿me entiendes? Por eso es falso. Ah, entiendo, profe, entiendo. Espero que se esté entendiendo esto, ¿ah? Espero que estemos entendiendo esto. 4. Fueron excelentes astrónomos y lograron elaborar el calendario solar más antiguo, ¿sí o no? Verdadero, verdadero. 5. ¿Aportaron a la humanidad la segunda escritura más antigua denominada jeroglífica? Sí, verdadero. ¿Cuál es la escritura más antigua? Si la segunda más antigua es la jeroglífica, la más antigua, ¿cuál es? No me digas que no sabes esa, ¿ah? Y si me voy a molestar, ¿cuál es? La cuneiforme, elaborada ¿dónde? En Mesopotamia por los sumerios. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces aquí la respuesta viene a ser 1, 4 y 5, ¿no? La respuesta es la C. Muy bien. Muy bien. Por ahí los que marcaron también la de entiendo, ¿no? Entiendo. La pregunta se presta un poco a engaños, ¿no? En la 3 sobre todo. Así es. Muy bien, chicos. Entonces, eso fue la pregunta 1 y la pregunta 2. A la vez, tenemos la pregunta número 3 aquí. La pregunta número 3. A ver, a ver, a ver. Vamos a limpiar esta parte. Dice, en relación a la siguiente imagen sobre la civilización egipcia o el antiguo Egipto, se puede afirmar qué cosa. Ya. Esa imagen, al ojo nada más tú la puedes identificar, ¿verdad? La ves ahí en un examen. Dime, ¿qué cosa es esto? ¿Qué tipo de construcción es esto? Lo primero que tiene que hacer tu mente en cuando ve este tipo de preguntas, tratar de identificar la imagen. ¿Qué es eso, chicos? Ya les había mostrado esta imagen. Es un tipo de tumba. Tumba. Ya, ¿qué nombre tiene? Porque hay varios tipos de tumbas en Egipto. Es una mastaba, es un hipogeo o una pirámide. No es una pirámide, obviamente. Esto es una mastaba. No, no, no. El hipogeo, recuerda, eso lo hemos visto aquí. Mira, aquí. El hipogeo está aquí. Este es el hipogeo que está aquí. La entrada del hipogeo está en la montaña. Eso no es un hipogeo, definitivamente no es. Porque esa construcción tiene una forma de trapecio en la parte superior. Entonces no es el hipogeo. Entonces, ¿qué construcción es? Es la mastaba. La mastaba. Entonces, en relación a esto, ya una vez identificado en tu mente lo que es, tú tienes que pasar por eso les digo, chicos, que tengan mucho cuidado con este tipo de evaluación. Imágenes, texto, todo eso termina llevándonos a un examen un poquito más complicado, ¿no? Que lo normal. Uno, bueno, ¿van enviando sus respuestas o van preparando? Muy bien, la D por ahí. La D, profesor, yo creo que es la D. Ya, muy bien, la D. Excelente, muy bien, la D, muy bien. A ver, por aquí, miren, tenemos esto. Profe, ¿qué es eso? Línea de tiempo, chicos. Mientras ustedes van pensando bien la respuesta, recordemos la evolución histórica de Egipto. Miren, antes, te dije en un comienzo, habían ciudades llamadas nomos y habían jefes llamados nomarcas, que eran los gobernantes de cada ciudad-estado llamado nomos. Pero ¿qué pasó?
una guerra entre los gnomos del Alto Egipto y los gnomos del Bajo Egipto hizo que después de este conflicto, los del Alto Egipto dominen el Bajo Egipto y se diera paso a la primera unificación egipcia. En ese momento en que se produce la primera unificación, se nombra al primer faraón y aparece la figura de Menes o Narmer, también llamado el rey escorpión, es el primer faraón. Y empieza una etapa llamada periodo dinástico o etapa dinástica. La etapa dinástica, chicos, es una etapa de Egipto donde existen faraones. Por ejemplo, aquí tenemos varios periodos. Tenemos el llamado imperio arcaico o imperio tinita. Es el primer periodo histórico. Aquí la figura de Menes o Narmer como primer unificador o primer faraón egipcio es importante. Recuerda, ¿qué tipo de tumba era la que se utilizaba en esta época de los primeros faraones? Aquí se utilizaba la mastaba como la tumba para los faraones. ¿Ya? La mastaba. Profe, ¿cómo es la mastaba? Ya lo tienes en imagen a la derecha. ¿Sí? En la pregunta está la imagen. Ya está. ¿Qué pasó después de un tiempo? Si ustedes han visto el mapa, espero que lo hayan visto, porque les dije que sean bien curiosos con las imágenes. No vean una imagen simplemente de forma superficial, traten de analizarla bien. La imagen tiene información. Miren, si este es el río Nilo, ese es el delta. Recuerden que esta zona es el Alto Egipto y esta zona al norte es el Bajo Egipto, zona de valle. La ciudad de Tinis se ubicaba aquí. Tinis es una ciudad ubicada en el Alto Egipto. ¿Qué pasó? Ante las rebeliones de varias ciudades del Bajo Egipto, porque ellos habían sido conquistados o dominados, ellos se rebelaron por su independencia. Como las rebeliones eran tan intensas en la zona del Bajo Egipto, que se decidió cambiar la capital, dejar que Tinis ya no sea, abandonar Tinis, que ya no sea esta la capital, y que la capital en Egipto sea otra ciudad, pero ubicada en el Bajo Egipto, la ciudad de Memphis. Por eso es que el siguiente periodo de la historia egipcia se va a llamar así, Imperio Menfita. Aquí lo tenemos, mira, Imperio Menfita. ¿Por qué cambiar la capital de Tinis a Memphis? Para que así el gobierno de Egipto, ahora en Memphis, esté más cerca de las zonas rebeldes y se pueda aquí controlar las rebeliones. La idea era sofocar las rebeliones de forma más adecuada y por eso es que el gobierno tendría que estar ubicado en el Bajo Egipto. Además, la otra función es que si la capital está en el Bajo Egipto, se puede así controlar mejor la producción agrícola de trigo y de cebada, que eran los productos más cultivados en Egipto, cereales sobre todo. Muy bien, pero a su vez yo quiero que te acuerdes del Imperio Menfita o Imperio Antiguo, porque durante este periodo se dio paso a la construcción de las pirámides. Cuando yo te hablo de pirámides, estoy hablando de los dos tipos de pirámides que ya hemos visto en las imágenes anteriores. La primera pirámide es esta, la de Saqqara. Ya vimos qué tipo de tumba era, ¿verdad? Hemos dicho que era una pirámide de esta forma, ¿no? Una pirámide de esta manera. ¿Qué característica tenía? Al no terminar en vértice, sino al terminar a la mitad, se puede decir. ¿Qué nombre tenía esto? ¿Se acuerdan? ¿Qué nombre tenía este tipo de pirámides? Se llama pirámide Hipogeo. trunca escalonada. Pirámide trunca escalonada. ¿Ya? No, los hipogeos todavía no son de este periodo, ¿ya? En el Imperio Menfita no hay hipogeos. En el siguiente periodo vamos a ver la aparición de los hipogeos recién por primera vez en la historia. Y cuando yo te pongo aquí la pirámide de Saqqara y las de Gizeh, se entiende esto, ¿no? ¿Cuáles son las pirámides de Gizeh, chicos? A ver, ¿cuáles son las pirámides de Gizeh? Son las pirámides clásicas. Muy bien, Carlos, excelente. Son tres las que son hoy en día consideradas como las grandes, ¿no?, maravillas de la arquitectura. La pirámide más grande, la de Keops. La pirámide mediana, la de Kefren, su hijo. Y la pirámide más pequeña es la del hijo de Kefren, Miserinos. Y junto a ellas
En la época del faraón Kefren, porque cada pirámide lleva el nombre del faraón que en vida ordenó su construcción, durante la época de Kefren se construyó una escultura con un cuerpo de felino y con un rostro humano, el rostro de Kefren, del faraón. ¿Cómo se llama esa construcción que es considerada como la guardiana o protectora de estas tumbas? La Esfinge. Esfinge. Muy bien, Camila, excelente, la Esfinge. Claro. Entonces, todo eso ocurre en el imperio menfita, no te vayas a olvidar. He tratado de resumirlo con las palabras más importantes en cada periodo, ¿ya? Pero espero que te sirva esto para ir recordando, ¿no? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué pasó después? ¿Cómo termina el imperio antiguo, el imperio menfita? Empiezan a haber rebeliones de los nomarcas. Tú te pondrás a pensar, profe, pero los nomarcas ya no habían dejado de existir. Si la guerra civil hizo que se nombre un faraón, exacto, se nombró un faraón como jefe de todo Egipto unificado, pero cada provincia del territorio egipcio tenía que estar a cargo de un gobernante. Y ahí todavía siguió teniendo importancia la figura de los nomarcas, que eran los jefes de provincias, chicos. Por eso que todavía son importantes en ese tiempo. Entiendo, profe. Todavía entonces los nomarcas existen, pero como son gobernantes de provincias, sí. Y estos nomarcas quieren recuperar el poder perdido. Antes, cuando no había faraones, ellos eran la máxima autoridad de sus ciudades, del territorio donde ellos radicaban. Ahora no, ahora ellos tienen que obedecer al faraón. Así que hay una rebelión de nomarcas contra el faraón. Ese periodo de crisis donde los faraones iban siendo asesinados por nomarcas durante más o menos 30 años, a ese periodo, chicos, se le llama primer intermedio. A ese periodo, recuerdo, le vamos a llamar así, primer intermedio o primera etapa oscura. Es una etapa de crisis política ante la sublevación de los nomarcas contra el faraón. Todo esto llegó a su fin cuando un faraón llamado Amosis I, logró someter a los nomarcas rebeldes y volver a unificar Egipto por segunda vez. Esta es la segunda unificación de Egipto y en ese momento fue donde Amosis decide crear la capital de Egipto en una ciudad llamada Tebas. Esto da pie a la aparición del Imperio Medio o Imperio Tebano. Y es durante esta etapa del Imperio Medio Tebano donde se dejan de construir pirámides por los asaltos a estas tumbas reales y se decide volver a construir mastabas. Ya tenemos aquí una imagen de una mastaba, ¿no? Y también se inicia la construcción de los hipogeos. Hemos visto que la entrada de los hipogeos es una entrada oculta al pie de la montaña. Esto ocurre en este tiempo. Además de esto, se crea una laguna artificial llamada así la laguna de Moris. Ahí está. Púntalo por favor por ahí. La laguna de Moris. Profe, una laguna artificial. Sí, lo que nosotros denominamos como laguna artificial, chicos, no es otra cosa que una obra de ingeniería hidráulica llamada represa. Según tus conocimientos de geografía y de ingeniería, debes tener algún conocimiento de esto. ¿Para qué sirve una represa? ¿Cuál es la función de una represa, chicos? A ver, a ver, a ver. ¿Cuál sería la función de una represa? A ver, nada por ahí. A ver. La represa viene a ser considerado, chicos, como una obra que se termina empleando para regular el caudal del río, en este caso del río Nilo. No entiendo, profe. En época de lluvias intensas, donde el caudal se incrementa y esto genera desbordes, o sea, en verano, ¿qué es lo que se hace? Se trata de abrir la represa para que el agua sea almacenada ahí y evitar así que el río Nilo se desborde y dañe viviendas, dañe, por ejemplo, zonas agrícolas, ¿me entiendes? Con esto se controla esas inundaciones. Pero en época de invierno, donde el caudal del río Nilo disminuye, donde hay poca agua, poco volumen de agua, ¿qué es lo que se hace? Se abre la represa
y se permite que el agua termine drenando a través de canales hasta el río Nilo, para así incrementar el caudal de convertir esta zona en una zona agrícola. Entonces, importante tomar en cuenta esto. La laguna de Morris ayuda a intensificar la producción agrícola controlando el caudal del río Nilo. Ese es el Imperio Medio. ¿Qué pasó? ¿Cómo termina la época del Imperio Medio? Con la invasión de un pueblo egipcio, la invasión de los Hicsos. La invasión de los Hicsos se produce, ¿no?, a fines del Imperio Medio, generan el final de este imperio, y toda la época donde los Hicsos dominaron y gobernaron Egipto se llama Segundo Intermedio o Segunda Etapa Oscura. Incluso los Hicsos fundaron una capital nueva para Egipto. La ciudad de Tebas ya no sería la capital, se pasó a la ciudad de Avaris. Esta sería la capital ahora egipcia, la ciudad de Avaris, chicos. Ahí está. Ahora, una de las cosas que también debemos tomar, por ejemplo, en cuenta es esta etapa de dominio Hicso llega a su fin cuando un faraón logra expulsar a los egipcios de este territorio y sellar así la tercera unificación egipcia, dando inicio al llamado Imperio Nuevo o Imperio Neotebano. Aquí está, mira, Imperio Nuevo o Neotebano. Chicos, le hemos dedicado 3 líneas, a diferencia de los otros periodos. ¿Por qué? Porque es una etapa mucho más importante para nuestro examen. Profe, ¿qué ocurrió durante el Imperio Nuevo o Neotebano? Mira, los siguientes faraones asumieron el gobierno. Si bien es cierto, no es necesario, ¿no?, memorizar al pie de la letra los nombres de los faraones, pero sí tienes que saber lo que ocurre. Por ejemplo, Tutmosis III, este faraón, durante su gobierno logra la máxima expansión territorial egipcia. Entonces nos pueden preguntar así, ¿no? ¿En qué periodo Egipto logra su máxima expansión territorial? De repente no nos preguntan por el faraón, pero sí nos pueden preguntar por el periodo. Imperio Neotebano o Imperio Nuevo. Durante la época del faraón Akenatón, en verdad su nombre no era Akenatón, su nombre era Amenofis IV. Este personaje decide cambiarse de nombre y asume el nombre de Akenatón, que significa el que rinde culto al dios Atón. Y hablando de Atón, lo que Akenatón quería es que este dios Atón, que era un dios vinculado al sol también, se convierta en el único dios egipcio adorado. Yo tengo una pregunta. En Egipto habían varios dioses, hemos dicho, era una sociedad politeísta, pero si Akenatón quería establecer el monoteísmo, ¿qué significa? Que él va a tratar de imponer una reforma ¿de qué tipo? ¿Una reforma política o una reforma religiosa? ¿Qué tipo de reforma va a Religiosa. terminar? Religiosa. Claro, Religiosa. Monoteísta. muy bien. Es una reforma religiosa, como ustedes muy bien señalan, pero tiene en el fondo una connotación política. Te explico por qué. ¿Saben lo que él hizo? Se llama reforma marniana. Eliminó el politeísmo y estableció el monoteísmo en torno a Atón. Pero yo te hago una pregunta. Antes de esto, ¿cuál era el dios más importante? El principal dios adorado en Egipto. Este dios, chicos. El dios Amón-Ra. Era el principal dios adorado. Entiendo, profe. Sí, el dios Amón-Ra. ¿Sabes? Este era el dios Sol también, vinculado al dios Sol, efectivamente. Ahora, cuando él elimina el politeísmo y establece el monoteísmo, le está quitando poder a quién. Le está quitando influencia política a quién. A los sacerdotes de los otros dioses y en especial a los sacerdotes del dios Amón-Ra. Esto que no se te olvide, por favor. Que no se te olvide este punto. Y aquí hay un dato también muy importante, chicos. Lo que él quería en el fondo, eliminando el poder de estos sacerdotes de otros dioses, es que las personas, al adorar a un solo dios que es Atón, lleven sus ofrendas, lleven sus tributos al templo principal del dios Atón. Y ese templo principal del dios Atón estaba bajo la administración del propio faraón. O sea, el sacerdote principal de este único dios era el propio faraón. Por lo tanto, ¿quién se va a quedar con las ofrendas,
¿Quién se va a quedar con estos tributos religiosos que el pueblo tiene que dar? ¿No? El propio faraón. Entonces, detrás de todas estas reformas religiosas, él quería anular el poder político de los sacerdotes de Amón y quería concentrar la recaudación de tributos en su persona, solamente en su persona. Todas estas reformas se logran, pero tras su muerte, tiempo después, durante el gobierno de Tutankamón, el siguiente faraón, un adolescente, nada más un niño para algunos, ¿qué ocurrió? Se eliminó el politeísmo, chicos. En Egipto, mejor dicho, se eliminó el monoteísmo y se retornó al politeísmo en Egipto. Para esto, Tutankamón, al ser un niño, fue manipulado por los sacerdotes del dios Amón, quienes habían perdido poder y lo convencieron a él para devolverle a Egipto el politeísmo. Por eso es que retorna el politeísmo con él. Después de esto, los sacerdotes aparentemente acabaron con la vida de Tutankamón, lo asesinaron. Bueno, después de Tutankamón sigue Ramsés II. Ramsés II, ¿sí? Durante el gobierno de este personaje, durante el gobierno de Ramsés II, se produce la llamada Batalla de Kadesh. Batalla de Kadesh, sí. ¿Contra quién se enfrentan los egipcios en esta batalla, chicos? Contra un pueblo que los estaba invadiendo. Un pueblo a quien se le atribuye la creación del hierro. Dime, ¿cómo se llama este pueblo? Los hititas. Los hititas invaden Egipto. Ramsés II hace frente en la batalla de Kadesh. No hay una victoria para ninguno de los pueblos. La batalla culmina con un acuerdo de paz entre ambas naciones. Los hititas tendrían el derecho a quedarse en la zona de Siria por un tiempo y luego marcharse. Eso es lo que se termina estableciendo aquí. Muy bien, entonces, ¿qué pasó después, profe? ¿Cómo termina el Imperio Nuevo o Imperio Neotebano con la invasión de varios pueblos, entre ellos la invasión de los asirios? Por eso es que el siguiente periodo, como pueden ver ustedes, el llamado tercer intermedio o tercera etapa oscura, se caracteriza sobre todo porque durante ese tiempo Egipto estaba bajo dominio de los asirios. Los asirios son un pueblo, un gran imperio que se forjó en la zona de Mesopotamia, no te olvides. Profe, una pregunta, ¿y este periodo terminó en algún momento? Sí. Miren, este periodo llega a su fin cuando Egipto vuelva a ser unificado por un personaje llamado Pasamético I, un faraón, y convierta la ciudad de Sais en la capital egipcia. Como la ciudad de Sais, chicos, Sais era la capital a este imperio, ¿cómo le llamamos? Imperio Saíta, por su capital que es Sais, o etapa del renacimiento saíta también se le conoce. Aquí lo que tienes que acordarte es que el último faraón Pasamético III terminó siendo derrotado por la invasión de los persas, quienes al mando de Cambises II, su emperador, lograron conquistar Egipto. Por lo tanto, al final, el territorio egipcio cae bajo dominio de los persas. Espero que no se te olvide ese dato, espero que no se te olvide esa información. Listo. Es así, chicos, cómo termina la historia egipcia. Un poco largo, la evolución histórica, así compleja. Y ahora sí, dime, ¿cuál es la respuesta a tu pregunta? A ver, vamos, no importa si te equivocas. Para eso estamos aquí, para equivocarnos. Profesor, la D. Ya, muy bien, Dirección. La D, ¿qué dicen los demás? A ver. No, como los demás callan, supongo que para ellos no es la D, ¿verdad? A ver, vamos a resolverlo. Uno dice, ¿fueron empleados como lugares de culto religioso? Estos no son templos, que son tumbas, son mastabas, son tumbas, por lo tanto esto es falso. Dos, se construyeron inicialmente durante el Imperio Menfita. ¿Durante qué periodo se construyen las mastabas? Aquí está, Imperio Tinita, no Imperio Menfita. ¿Tenían como fin proporcionar la conservación del cuerpo? Sí, claro. Este era un objetivo, era una tumba, ¿no? La idea de toda tumba era conservar el cuerpo. Así es. Y para los egipcios la conservación del cuerpo era importante, ¿no? Por la creencia
en que si el alma pasaba el juicio, el alma regresaba al cuerpo para vivir eternamente. Por eso es que es tan importante para ellos esto. En la 4 dice, se observa la aplicación de las matemáticas en la arquitectura. ¿Se puede ver aquí la matemática, chicos? Claro, la construcción tiene un diseño trapezoidal. Miren estas líneas, incluso estas rectas aquí, nos muestran las matemáticas. La entrada incluso también es un trapecio, nos muestra ahí la matemática. Claro que sí. En general, en todo diseño arquitectónico, de cualquier tiempo de la historia, chicos, se emplean matemáticas, obviamente. Y las 5, ¿fueron las tumbas más imponentes del Antiguo Egipto? No. Las tumbas más imponentes fueron las pirámides. Pregunta, ¿quiénes trabajaban en la construcción de las pirámides, chicos? Aquí la respuesta es 3 y 4, ¿no? ¿Quiénes se dedicaban a la construcción de las pirámides? Dime. A ver. ¿Los esclavos? No. No. Eso también es una información que muchas veces lo asimilamos, ¿no? De esa manera, ¿no? Claro, Egipto es una sociedad esclavista, entonces las pirámides eran construcciones inmensas, fueron construidas por ellos, ¿no? Eso ya está demostrado que no, chicos. Por mucho tiempo, de forma equivocada, se creía esto. ¿Por qué? Porque se encontraron tumbas, tumbas individuales de las personas que trabajaban en la construcción de las pirámides, ¿ah? Junto a las pirámides se han encontrado tumbas de trabajadores, pero separados, o sea, no eran una fosa común, por lo tanto no era un esclavo. Había cierto respeto por estas personas que habían muerto trabajando en la construcción de las pirámides. Por eso 3 y 4. Vamos con la pregunta número 4. Vamos aquí con la pregunta número 4. ¿Qué nos dice? La pregunta 4 tiene que ver con la civilización china. Miren, nos dice en relación a la civilización de la antigua China, marque verdadero o falso según corresponde. La civilización de la antigua China. Profe, pero eso no viene, como que no. En el último proceso de admisión de San Marcos ha venido una pregunta sobre la civilización china. Entonces, claro que viene. Claro que viene. Ya está. Ahora vamos con los chinos. ¿Dónde se ubicaron ellos? En Lejano Oriente, en el valle de los ríos Huanghe y Yangtze-Kiang. El Huanghe es el río amarillo, también llamado dolor de los chinos. ¿Por qué? Porque con sus crecidas, en el momento en que el río aumenta el caudal, ¿qué pasa? Se desborda y eso genera inundaciones. ¿Ya? Por eso se llamaba el dolor de los chinos, porque las inundaciones dañaban viviendas y dañaban la producción agrícola. Y el otro río se llama Yangtze o Yangtze-Kiang. La pregunta es, ¿el río Yangtze o Yangtze-Kiang era un río, chicos, llamado también río Azul? No te vayas a olvidar, es un río mucho más extenso que el Huanghe y que también servía para la producción agrícola. Ahora, ¿qué tienes que acordarte de la civilización china? Las etapas de la historia, chicos, y los aportes creados en cada periodo. Para eso, presta atención, miren, cuando hablamos de la evolución histórica, recuerden que los periodos o las etapas de historia en China están determinadas por la dinastía que terminó gobernando, o sea, por la familia que terminó asumiendo el gobierno aquí. No te vayas a olvidar, por la familia que asume el gobierno, ¿no? En este periodo. Tenemos, por ejemplo, la dinastía, tenemos la llamada dinastía Xia, sí, la dinastía Xia, chicos. Es la dinastía legendaria, la dinastía legendaria. No hay fuentes escritas que nos aseguren que esta etapa no existió y que los gobernantes de este periodo mitológico legendario de China hayan podido existir.
Pero la etapa de la dinastía Xia se asocia sobre todo a la creación del calendario chino, ¿m? Que es un calendario dividido en 12 años, ¿no? Cada 12 años, y que cada año está representado bajo la figura de un animal sagrado. Y aparte de este calendario tenemos también la producción de seda. Profe, la producción de seda, sí, la producción de la seda, muchachos. Ahora, ¿de dónde se obtiene la seda? Es una tela bastante fina en China. ¿De dónde se obtiene? A ver, ¿de dónde obtenemos la seda? Vamos, chicos, vamos, vamos. Nada por ahí, a ver. Nada. La seda, muchachos, se obtiene de un gusano. Que sí, aquí tenemos, miren la imagen. La seda se obtiene aquí del capullo de un gusano, del gusano de la seda. Ahí está. Ujú. Cada capullo, cada vez que el gusano va cambiando, ¿no? De capullo, abandona el capullo, del capullo se obtiene entre 1000 y 2000 metros de seda, de hilos de seda, imagínate. Era un trabajo muy, muy tedioso, pero gracias a esto se obtenía esta tela que va a ser muy utilizada para el comercio, sobre todo en la civilización china. Ahí está. Muy bien. ¿Qué otra cosa debemos también tomar en cuenta? La llamada dinastía Chang. Vamos a ver aquí la siguiente dinastía, que es la dinastía Chang. Durante la época de la dinastía Chang, que es la primera dinastía histórica, llamada también dinastía Yang, así también se le llama dinastía Yang o dinastía comercial. ¿Por qué? Porque durante esta dinastía se va a iniciar el comercio de la seda, chicos. Aquí los chinos van a tratar de comercializar la seda con otros pueblos. Y un dato de repente importante de este periodo es lo siguiente. Aquí se terminaba practicando el culto a los ancestros. Profe, culto a los ancestros. Sí. En China existe la costumbre de enterrar a los muertos, a tus parientes fallecidos, chicos. ¿Dónde? De enterrarlos debajo de tus viviendas. Profe, debajo de las viviendas, ¿sí? En la casa de cada persona, de cada familia, se puede decir en China, se enterraba a los ancestros. Pero ¿y esto con qué finalidad? Que cada año las personas desentierran los restos de sus ancestros, los huesos, por ejemplo, y terminen tratando de comunicarse con ellos y usarlos a ellos como si fueran oráculos. Utilizar los restos, los huesos de los ancestros como si fueran oráculos. Incluso se iban escribiendo mensajes sobre estos huesos, ¿no? Y se da justo en esta etapa una gran, se puede decir, una gran connotación a que los huesos de los familiares fallecidos son una vía para que nos ayuden a predecir si vamos a tener prosperidad en el futuro o no. Y también se logra en este tiempo utilizar los caparazones de tortugas para lo mismo. Se utilizaban los omóplatos de las personas, los omóplatos de algunos animales y los caparazones de tortuga con esta misma finalidad. Lo interesante es que estos caparazones de tortuga que han sido descubiertos de este periodo, chicos, nos permiten conocer los inicios de la escritura en la antigua China. Claro, porque esta es la etapa de iniciación de la escritura. Durante este periodo encontramos, ¿no?, los inicios de la escritura china. Y bueno, también durante la época de la dinastía Chang se desarrolla la metalurgia. Recuerden que la metalurgia es el arte que consiste en mezclar metales. Aleaciones se tiene que hacer aquí. Y aquí se produce una aleación muy importante, la aleación del estaño y el cobre. ¿Cómo se llama este metal entonces obtenido, chicos? Se llama bronce. Entonces vamos a ver por aquí la aleación del cobre y estaño, o cobre y estaño, permite la obtención de qué metal? El bronce. No te vayas a olvidar. Con la creación del bronce,
También se crean las monedas, se crean joyas, pendientes, se trabaja bastante la orfebrería también en esta etapa. Y ahora, el siguiente periodo es la dinastía Zhou o dinastía Zhou. A su vez, este periodo se divide en dos etapas, ¿no? La etapa de las primaveras y otoños. ¿A qué se llama primaveras y otoños, chicos? Es una etapa de estabilidad política dentro de la región de China, donde no hay conflictos entre los diversos reinos que conforman el territorio chino, y es una etapa donde la educación termina siendo uno de los pilares en el imperio. Y hablando de educación, aparecen por aquí sabios. Aquí aparecen filósofos chinos, chicos. Filósofos chinos, ¿sí? Aquí aparece la figura de grandes pensadores. ¿Cuáles son los pensadores chinos más importantes? Aquí le voy a poner, ¿eh? Tenemos a Lao Tse, creador de una filosofía llamada el taoísmo. No sé si ustedes se acuerdan del taoísmo, que se basa en mantener una vida de equilibrio. O sea, el hombre tiene que buscar un equilibrio con la naturaleza. Ese es el taoísmo. Y la otra filosofía fue implantada por Confucio. Confucio se llama el confucianismo o confucianismo, también llamado. Y se basaba sobre todo en la práctica de valores, en que el hombre debe llevar una vida, ¿no?, basada en la moral, saber diferenciar entre lo bueno y lo malo y optar por el camino del bien. Para esto era necesario la práctica de los valores. Además, Confucio estaba de acuerdo con el orden. Él decía que lo que debe primar en un Estado es el orden. Y el gobierno debe generar el orden no a través de la violencia, no a través de la fuerza. El Estado no debe reprimir ni generar violencia dentro del imperio. Lo que debe ayudar es implantar una buena educación. Toda persona puede llegar a aprender, pero esta educación tiene que estar basada en el respeto, en la práctica de los valores. Eso es lo que enseñaba Confucio. Ahora, las ideas de Confucio fueron continuadas tras su muerte por este personaje, Mencio, su mejor alumno. No Menso, Mencio, chicos, que también vivió en la etapa de las primaveras y otoños. Después de este periodo, China se va en una etapa de crisis política, y a ese periodo de crisis política le llamamos periodo de los reinos combatientes. Aquí van a haber 7 reinos en China, 7 reinos que se van a terminar enfrentando unos contra otros. Por eso el nombre se llama reinos combatientes. Es una etapa, para muchos, una etapa feudal, donde cada reino trataba de imponerse sobre los demás para ver cuál de estos reinos al final ejercería el gobierno dentro de este territorio chino. ¿Cómo termina la etapa de la dinastía Zhou? Con la victoria de uno de los reinos. Cuando un reino se impone sobre los demás. Profe, ¿de qué reino estamos hablando? Estamos hablando del reino de los Qin o la dinastía de los Qin. ¿Ya está? A este periodo se llama justamente etapa de la dinastía Qin o Qin. Sobre eso vino la pregunta de examen de admisión en San Marcos, ¿no? En el último proceso. Durante la etapa de la dinastía Qin o Qin destaca la figura de Shi Huangdi. Él es considerado como el primer unificador de China, que es lo que hace, unifica los distintos reinos de China bajo el dominio del reino de Qin y crea así el imperio chino. Aquí aparece el imperio chino, chicos. Y no solamente logra una unificación política, sino también una unificación idiomática. Idiomática, profe, sí. Se termina estableciendo como lengua oficial el chino mandarín, así como también las distintas variantes de escritura china terminan unificándose en un solo modelo de unificación en este tiempo de escritura y de idioma. Además, el emperador de este tiempo, Shi Huangdi, inicia la construcción de la Gran Muralla China. Él va a iniciar la construcción de la Gran Muralla China. La pregunta es, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué se construye la Gran Muralla China, chicos? Una muralla, ¿para qué construyes tú una muralla? Es una construcción defensiva, Para obviamente. proteger.
Claro, China estaba siendo asolada en ese tiempo, ¿por quién? Por los pueblos mongoles del norte. Ujú. Unos le llaman también hunos a ellos, pues una variante, ¿no? De los mongoles, los hunos. Ujú. Entonces, para defenderse del ataque de los mongoles, este grupo de hunos, eh, terminaron construyendo los primeros tramos de la muralla. Tiempo después, otros emperadores continuarán la construcción de la muralla, ¿no? Que hoy en día es una maravilla del mundo, ¿no? En nuestro país. ¿Qué otra cosa? Durante su gobierno también realiza la construcción del mausoleo. ¿Qué cosa es su mausoleo? Su tumba, chicos. La tumba de Shiguanti es, por ejemplo, prácticamente tiene el ancho, ¿no? Es casi una cuadra. Es como una manzana su tumba, para que me entiendas. ¿Qué, profe? ¿En serio? Y se encontró más de 3.000 soldados esculpidos de tamaño normal, o si fueran tamaño real, hechos de una especie de barro especial llamado terracota. Aquí tenemos justamente una imagen de algunos de estos soldados de este tiempo. Estos son los soldados de terracota. Lo curioso es que estos soldados, ninguno era igual a otro. ¿Qué significa? Todos los soldados eran distintos. Todos los soldados eran totalmente distintos, chicos. Y aquí lo interesante es que también se encontró caballos y carros de combate. Aparentemente un ejército para defender la tumba o el cuerpo, ¿no? Del emperador chino Shi Huangdi. Bueno, también durante su gobierno se trató de imponer el cobro de impuestos a cada una de las provincias. ¿Ya? Esas son cosas importantes que debemos tomar en cuenta. Y también se prohibió la práctica del confucianismo. Shi Huangdi era enemigo de las enseñanzas de Confucio. Por eso se rechaza totalmente el confucianismo en este periodo. Y tras la dinastía Qing o Qing, continuamos con la dinastía Han. ¿Qué pasó en la época de la dinastía Han, chicos? Durante este periodo se va a intensificar sobre todo el comercio de de la seda china con el imperio romano. O sea, para que más o menos entiendas, mientras la dinastía la dinastía Han se estaba desarrollando en China, en Europa, ¿qué imperio grande se estaba desarrollando a la vez en ese tiempo? El imperio romano. Son contemporáneos a los romanos, chicos, la dinastía Han. Además, durante la época de la dinastía Han, el confucianismo, las ideas de Confucio, son tomadas como una religión oficial. Se establece como religión oficial el confucianismo. Eso es algo que muy pocos se acuerdan. Además, durante este periodo se crea el papel, se termina inventando el papel. Y con la invención del papel también se crea el papel moneda, el antecedente de lo que hoy llamamos billetes. ¿Me entiendes? Así es. Entonces, importante esto. Ahora, ¿qué otra cosa tengo que acordar? En arquitectura no solamente destaca el mausoleo y la pirámide, digo, la gran muralla, sino también estas construcciones. Mira, ¿me puedes decir qué nombre tiene? A ver, ahí está. ¿Qué tipo de construcciones son estas? ¿Cómo se les llama a estos edificios que funcionan como templos y palacios que tienen varios techos superpuestos uno sobre otro, chicos? ¿Qué nombre tiene este tipo de construcciones en la antigua China? Que después se expandieron. En Corea hay, en Japón también hay este tipo de construcciones, pero se inician en la antigua China. ¿Cómo se llama? Pagodas. Las pagodas, no te vayas a olvidar. Es una muestra de arquitectura china. Además, ellos crean una fina losa. Sus tazas, sus platos o tazones, ¿no? Para la sopa china, las consumían en qué? En una fina losa. Si tú te vas a un chifa, pero de regular nivel, ¿no? O sea, no cualquier chifa, te van a servir la sopa china en una losa llamada porcelana. Ellos inventan la porcelana, chicos. Que es un compuesto de distintos minerales, ¿no? Muy finos, una losa fina. Ellos crean teteras, tazas, platos, tazones hechas de porcelana. Blanca,
y sobre ellas se hacían diseños de diversas formas y diversos colores, ¿no? Además de ellos practican la medicina. Descubrieron el pulso, por ejemplo, supieron cómo calcular el pulso y también van a utilizar esa medicina ancestral y natural a través de un sistema de agujas para poder aliviar los dolores. Dime, ¿cómo se llama esto? Vamos, vamos, ¿cómo se llama este tipo de medicina? La acupuntura, chicos, acupuntura. Ya, la acupuntura. Acuérdense de esas cosas, por favor. Muy bien, ahora sí. eh, Dime la respuesta en la número 4. A ver. Uno dice, los mandarines eran los funcionarios públicos entrenados para la administración del Estado. Sí, no cualquiera podría llegar a ser un mandarín. Un mandarín es parte de la burocracia. Es el encargado de gobernar una provincia. Ujú. Pero no cualquiera podía llegar a esto. Para poder tú asumir el cargo de mandarín tenías que dar un examen, realizar un examen, chicos. Examen. Un examen donde te tomaban conocimiento y sobre todo moral. Porque una persona que no tenga buenos cimientos o buenos valores no podía ocupar este cargo de confianza dentro del imperio. Así es, verdadero entonces. Dos, el empleo de los huesos oraculares evidencia la invención de la escritura durante la dinastía Shang. A ver, ¿qué dices? ¿Verdadero o falso? Verdadero, pues claro. Verdadero. Verdadero, muy bien. Tres, se desarrolló un intenso comercio usando conchas caurí como monedas de pago durante la dinastía Zhou. Sí, se utilizan este tipo de conchitas caurí como una especie de monedas, pero no durante la dinastía Zhou, durante la dinastía Han, más adelante, es la época de los Han. 4. Durante el reinado de los Han se inventó el papel, sí. El calendario chino, no, pues eso es de la época legendaria de los Xia. Y los soldados de terracota tampoco, esa es la época de la dinastía Qing, pues, ¿no? En La la etapa C. imperial. ¿Cuál es la respuesta entonces? Muy Sí. bien, Sí. la C, muy bien, verdadero, verdadero, falso, falso, ¿no? Ahí está. Pregunta 5, que también tiene que ver con la dinastía, o mejor dicho, tiene que ver también con la civilización china. Dice, a lo largo de los siglos, el pensamiento chino ha sido producto de una variedad de influencias. Sin embargo, una tradición ha estado por encima de todas ellas en el pensamiento chino durante más de 2 milenios, el confucianismo. Es el conjunto de doctrinas morales y religiosas predicadas por los discípulos y seguidores de Confucio tras su muerte. Determine cuál o cuáles fueron estas propuestas doctrinales. O sea, de estas 5 proposiciones, identificar cuáles se relacionan a las enseñanzas de Confucio, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué marcamos ahí? A ver, chicos. La 1. Vamos a ver qué tal nos va en la 1. Dice, la educación es la fuente de virtud y debía ser exclusivamente para los niños de familias adineradas. Ya. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí tenemos 2 unos, ¿no? Una filosofía política que refleja su horror ante la guerra constante que nos rodeaba. Ya. Reflejaba su disgusto por la guerra y declaró que el orden era un requisito clave en esta sociedad. La sociedad debía ser armoniosa y se debía alentar a las personas en su autodesarrollo. 4. Manifestó la importancia de las relaciones jerárquicas y el uso de la fuerza para imponer el orden. ¿Ya? Promovió el retorno a las fuerzas primitivas de la sociedad buscando la armonía con la naturaleza. A ver, ¿qué marcamos aquí, chicos? A ver, a ver, a ver.
Dice, uno, la educación es fuente de virtud y debería ser exclusiva para los niños de familias adineradas. ¿Qué decía Confucio? Todos podemos llegar a qué? A aprender, ¿verdad? Esto es falso, por lo tanto. No era exclusivo para las familias adineradas, todos podían tener acceso a la educación. Eso es lo que decía Confucio. Ujú. Uno, bueno, el otro uno dice, una política es una filosofía política que refleja su horror ante la guerra constante que lo rodeaba. A ver, ¿qué opinas? ¿Verdadero o falso, chicos? Ujú, ujú. A ver, a ver, a ver. O la dos, ¿no? Miren, dice, reflejaba su disgusto por la guerra y declaró que el orden era un requisito clave para la sociedad. Esta sí es una idea, por ejemplo, legítima de Confucio, chicos. Para él el orden era clave. Obviamente él rechazaba todo acto de violencia, todo tipo de enfrentamientos, ¿no? Creía que los enfrentamientos se podían evitar si el gobierno terminaba generando un orden social. En A3 dice, la sociedad debería ser armoniosa y se debía alentar a las personas a su autodesarrollo. Esta también es una idea, ¿no? De Confucio, claro que sí. 4. Manifestó la importancia de las relaciones jerárquicas y el uso de la fuerza para imponer el orden. Ya. Y 5. Promovió el retorno a las fuerzas primitivas de la sociedad buscando la armonía con la naturaleza. ¿Mm? A ver, esta última idea, antes que se me olvide, esta última idea, miren, buscando la armonía con la naturaleza. ¿Te acuerdas qué filosofía planteaba de que el hombre debe vivir en equilibrio, ¿no? Con la naturaleza? Eso se llama taoísmo. Esto no es el confucianismo, esto es el taoísmo, chicos. Muy bien. A ver, ¿qué respuesta le han dado ustedes a esto? A ver, D. la D. Ya, muy bien, la D. Ujú. Efectivamente, la respuesta es La la D. D, chicos. Ujú. Claro. Ahora, profe, una pregunta. En la 1 dice, una filosofía política reflejaba su horror ante la guerra constante que lo rodeaba. No había, Confucio vive en una etapa donde no hay violencia, en una etapa de paz que se llama primaveras y otoños. Por eso no puede ser la 1, porque dice, en una etapa de guerra constante que lo rodeaba. No, no había un periodo de conflictos aquí, no existía. Más bien existía una etapa de paz, de tranquilidad. Confucio no sabía lo que era, ¿no? Que diversos reinos se enfrenten por el control de China, por ejemplo. Por ahí 4 dice, manifestó la importancia de las relaciones jerárquicas y el uso de la fuerza para imponer el orden. A ver, a Confucio, Confucio, por ejemplo, rechazaba esto de las relaciones jerárquicas. Para él todas las personas eran iguales. Por lo tanto, todas tenían los mismos derechos, todas tenían las mismas obligaciones entre sí. El respeto hacia otras era lo que primaba según él. Y por lo tanto, todos podían tener también el derecho a la educación. La educación era la única forma de culminar el desarrollo humano. Por eso es que él decía de que la educación es para todos, no para un grupo, rechazando esto de la jerarquía, ¿no? Por eso es que la 4 no es respuesta. Muy bien. Tenemos ahí como la respuesta entonces, ¿no? De la 3, de la 4 y de la 5. Vamos ahora a la pregunta número 6. La pregunta 6 se relaciona a otro tema, la civilización india, la India antigua, chicos. ¿Mm? Y bueno, dice, en relación a la civilización de la India se puede afirmar qué cosa. Y aquí tenemos proposiciones, varias proposiciones. Bueno, vamos primero, chicos, a ubicar la civilización de la India. ¿Dónde se ubicaron ellos? En la zona del lejano oriente, Asia, en valles muy importantes también. ¿Qué valles? El valle del río Indo y el valle del río Ganges. Indo y Ganges, no te olvides. Y bueno, analicemos la India con la historia, que de repente es lo más complicado para muchos. Así que vamos a analizar la historia. Mire, la primera etapa de la civilización de la antigua India, primer periodo, al que le llamamos periodo inicial,
se inicia tras el descubrimiento de la agricultura. Recuerden que el desarrollo de la agricultura se le conoce como la revolución neolítica. El desarrollo agrícola le permite a los habitantes de la India poder construir las primeras ciudades. Aquí encontramos la ciudad de Mohenjo-Daro, la ciudad de Harappa, que son consideradas las ciudades más antiguas de la India. Y durante este tiempo la India estaba poblada por habitantes nativos de ese lugar. Gente de raza, de una raza caracterizada por el color de piel negra, oscura, una raza de negroides, al cual le llamamos drávidas. Estos son los pobladores originarios de la India, los drávidas. ¿Qué pasó? La etapa inicial termina cuando llegan pueblos extranjeros, pueblos indoeuropeos a invadir esta zona de la India. Estos pueblos indoeuropeos son también llamados así arios. Y los arios se diferencian de los drávidas por justamente el color de piel. Los drávidas son de color de piel oscuro, mientras que los arios son de una raza blanca. ¿Sí? Ahí está, ellos son blancos. Ahí está. Muy bien. Aquí tenemos la etapa inicial, termina con la invasión de los arios, con la invasión de los indoeuropeos, y la invasión de los arios da inicio a una nueva etapa, al periodo védico, al llamado periodo védico, chicos. Ahora, atención aquí. ¿Por qué llamar a este periodo védico? Porque durante esta etapa, la base de la política y también la base religiosa se encontraba en unos textos sagrados llamados Vedas. Aquí van a crearse los Vedas. No son los únicos textos que se terminan creando aquí. También tenemos el Ramayana y el Mahabharata, que son textos literarios, sobre todo que cuentan, son epopeyas religiosas, chicos, para poder entenderlos. Los Vedas son considerados textos asociados aquí a la religión, a la filosofía y también a la magia. También a la magia. Y recuerden por aquí lo siguiente. La invasión de los arios le permite a los habitantes de China, por ejemplo, conocer los caballos. Hay un conocimiento acerca de los caballos. También les permite crear esto, el sánscrito. Apúntalo por ahí si no tienes de repente esta información. El sánscrito es la lengua, el idioma, pero también es la escritura en la antigua India. Entonces, el primer tipo de escritura es el sánscrito. Y también va a ser utilizado como, esto, chicos, como base para el desarrollo de la unificación con el tiempo. La India va a ser unificada en base a esto, no a un idioma. Y también en la India van apareciendo por primera vez el régimen de castas. Ahora sí, pregunta, ¿qué son las castas, chicos? ¿A qué se llamaban castas en la antigua India? A ver, a ver, a ver. ¿Qué cosa eran las castas, chicos? ¿Nadie se acuerda? Las castas van a ser grupos, las castas van a ser considerados como grupos sociales, pero totalmente cerrados. ¿Qué significa eso? Se va a establecer una división social en base a casta. Y se va a establecer lo siguiente. Si tú naces en una casta, vas a vivir en esa casta hasta tu muerte. Tú no vas a poder cambiarte de casta, ¿me entiendes? Tú vas a vivir en esa casta, únicamente en esa casta. Van a haber 4 castas distintas en esta etapa. 4 castas distintas, sí. Durante esta etapa también se va a practicar, chicos, el politeísmo. ¿Qué cosa es esto del politeísmo? En la India se va a terminar rindiendo culto a varios dioses. Los dioses pueden ser Vishnu, Dios Vishnu, Shiva, otro dios importante, Ganesha. Yo sé que Ganesha es conocido por ti. Es un elefante con 4 brazos, dios de la abundancia económica asociado a esto. Y el dios principal va a ser Brahma, un dios que se va a caracterizar por 4 brazos, por tener 4 brazos. Brahma. Se creía que las personas en la India nacían de las partes del dios Brahma. Todas las personas nacemos de Brahma, eso es lo que se creía.
Por eso es que la sociedad se terminaba dividiendo de esta forma, ¿no? Habían personas que nacían, por ejemplo, de la cabeza de Brahma, que eran los brahmanes. Los chatrias, que eran los militares, los nobles, dueños de tierras, nacían de los brazos. Los vaisyas, que eran hombres libres que conformaban el pueblo, nacían de los muslos. Y los sudras, que eran un sector de los sirvientes, nacían de los pies de Brahma. Así se organizaba la sociedad en base a castas. Obviamente en base a una desigualdad, en base a un sistema de discriminación hacia castas inferiores, como los vaisyas y los sudras. Entonces todo eso se inicia en el periodo védico, tras la invasión de los arios. ¿Qué pasa después? Durante el siguiente periodo, llamado periodo brahmánico, se da la consolidación del sistema de castas. La India se va a consolidar estas diferencias entre las castas. Aquí tenemos las mencionadas. Los brahmanes, que dicen nacer de la cabeza de Brahma, son sacerdotes en su mayoría. Algunos maestros también están aquí. Los chatrias son nobles, dueños de tierras y que conforman el sector del ejército. Se cree que ellos nacen de los brazos de Brahma. Los vaisyas, que son gente del pueblo, artesanos, campesinos, ¿no? Hombres libres en general, se cree que ellos nacen de los muslos de Brahma, y los sudras, que son originarios de los pies de Brahma y son el sector de los sirvientes. Ahora, hay un sector que también debemos mencionar, muchachos, aquí, los parias. A ver, ¿quién era un paria en la India? Los parias o dalits, como también se le conoce, también llamados incastados. ¿Incastados? Ellos no pertenecían a ninguna casta de la India. Se consideraba que ellos eran producto de qué? Del mestizaje. Es decir, si tú eras un kshatriya, un militar, y te enamorabas de una vaisya, de una campesina, fruto de ese romance se engendraba un hijo. Ese hijo no pertenecía ni a la casta de su padre, un kshatriya, ni a la de su madre, una vaisya. Su hijo era un paria, un intocable, una persona no impura, para que me entiendas. Por eso es que los parias eran el sector más humillado. Eran considerados impuros, no tenían castas, imagínate, y se creía que ellos no nacían, por lo tanto, de una parte del cuerpo de Brahma, no del cuerpo de Brahma, de los desechos de Brahma, del popó de Brahma, para que me entiendas, ¿no? Del excremento de Brahma. Profe, tanto así, así, y hasta el día de hoy este régimen de castas todavía existe. Todavía se sigue dividiendo la sociedad en base a castas. Claro, en la India hay varias religiones, ¿no? Aquellos que practican la religión brahmánica o hinduista son los que aceptan la división social de castas. Ahí está, sigamos avanzando. El siguiente periodo es el reino Magadha. Durante la etapa del reino Magadha van surgiendo religiones que no aceptan el sistema de castas, como el budismo, que va a ser sobre todo impulsado por Siddhartha Gautama, a quien después llamaríamos nosotros como Buda. ¿Has escuchado de repente de él en algún momento? Siddhartha Gautama o Buda, el iluminado. Buda decía que la sociedad no debe regirse en base a la desigualdad, el sistema de castas debe ser eliminado, todas las personas somos iguales, ¿no? Y que las personas no se les debe juzgar por los bienes materiales o por el origen que tenían. Por ejemplo, Buda era un príncipe, un noble en la India, pero él decidió donar los bienes que tenía y sus riquezas a la gente más pobre para ayudar a los pobres. Al final muere hasta descalzo, andaba, chicos, en los últimos días de su vida. No le importaba la riqueza material. Para él, el hombre debe alcanzar la paz, la paz en su alma, el nirvana, lo que él decía. Para eso el hombre debería eliminar sus deseos, sus pasiones. Cuando yo te hablo de deseos es, por ejemplo, el desear bienes materiales, el deseo por comer en abundancia. Por eso es que el budismo señalaba, ¿no?, de que la persona debe únicamente tratar de alimentarse para saciar su hambre, no para incrementar lo que sería la gula, ¿no?, el pecado capital de la gula, el comer en exceso. Por eso es que las estatuas de Brahma reflejan a un Brahma delgado o un Brahma gordito, chicos. Tú ves las estatuas de Buda, Buda son flaquitos, son delgaditos, pero las estatuas en China de Buda son gorditos. Lo que pasa, hubo una tergiversación de la imagen de Buda cuando el budismo se expandió a China. Porque en China el comer en abundante es sinónimo de qué, de riqueza, de prosperidad, de felicidad incluso. Por eso, ¿no?, también se va cambiando este principio.
Ujú. Y bueno, también tenemos el caso del jainismo, que es una religión establecida por Mahavira, que también es un crítico al sistema de castas. Ahora, hay algo en común entre el hinduismo o brahmanismo, el budismo y el jainismo. Estas tres religiones originarias de la India tienen algo en común. Las tres aceptan la idea de la reencarnación del alma, chicos. Creen que si tú mueres, tu alma va a reencarnarse, pero no en tu mismo cuerpo. No es como los egipcios, ¿no? Que tenían que conservar el cuerpo porque creían que el alma iba a volver al cuerpo. No. Aquí ellos asocian, ¿no? Mueres, puedes reencarnar en otro ser vivo, una planta, un animal, ¿no? O otro tipo de persona. Incluso puede ser varón en esta vida y tu alma puede reencarnar en mujer, ¿no? Esa es la idea que ellos tienen. Ya está. Sigamos. Después del reino Magadha, que es una etapa donde habían diversos reinos que venían controlando el territorio, todo esto se unifica con la formación del imperio Maurya. Y aquí en el imperio Maurya aparece la figura de este unificador chino, Chandragupta o Chandragupta Maurya, porque ese es el nombre de su familia. Fundó el imperio, logró expulsar a los macedonios del norte de la India, los macedonios que con Alejandro Magno habían conquistado la zona norte de la India, todos ellos son expulsados en este periodo. Se logra la unificación de la India y años más tarde, durante el gobierno de Asoka, del emperador Asoka, la India lograría su máxima expansión y Asoka también es llamado el emperador budista. ¿Por qué? Porque él convirtió al budismo en la religión oficial de la India. Ahí está. Y bueno, hay un último periodo que viene a ser el imperio Gupta, es la etapa dorada, ¿no? Del comercio de la India. Aquí sobre todo ellos van a comercializar especias, chicos. La canela, ¿verdad? La canela, el pimiento, por ejemplo, son condimentos. Eso es lo que se van a comercializar durante este periodo. Ahí está. Entonces, eso es en resumen la evolución histórica de la India. Es lo más tedioso de repente, ¿no? Por eso le hemos colocado ahí. Muy bien. Ahora dime, ¿qué respuesta le das a las 6? A ver. La Uno B, dice profesor. la B. Ya, muy bien. Dice, ¿no? La invasión de los arios al valle del Indo generó el sometimiento de los drávidas, ¿sí o no? Verdadero. Llegan los arios y los drávidas se convierten en esclavos. Ujú. Chandragupta estableció el idioma sánscrito usado como elemento de integración cultural. A ver. El sánscrito ya había sido establecido desde tiempos atrás. Recuerda, con la invasión de los arios o indoeuropeos ya se había establecido el sánscrito. Claro, Chandragupta Maurya utiliza el sánscrito como una forma de unificación, pero no es que se establece ese idioma en este tiempo, ¿no? El idioma ya había sido utilizado y establecido antes, ¿no? Ahí está. Muy bien. ¿Qué más? Dice, 3. Los parias eran producto del mestizaje ilegal de las castas y no poseían derechos. ¿Qué opinas tú? Verdadero, pues. Ahí está. Durante la etapa inicial del Imperio Maurya, se expulsó a los macedonios del norte de la India, sí. Esa es una de las medidas que toma Chandragupta Maurya. Eso es verdad. El Mahabharata eh, narra la lucha entre Rama y Ravana. Fue elaborado durante el periodo brahmánico falso. ¿Durante qué periodo se elabora esto? Durante el periodo védico, no te olvides. La respuesta entonces aquí sería 1, 3, 4, ¿verdad? La respuesta sería la B. Ahí está. 1, 3, 4, ¿no? Ahí vamos a cambiar. Ahorita es la B la respuesta. Miren por aquí. La pregunta número 7. Esa imagen la deben de repente ustedes conocer. Esas dos imágenes, chicos, dice, las siguientes imágenes se encuentran asociadas a la arquitectura de la antigua India. Al respecto se puede afirmar qué cosa. ¿Saben cómo se llaman esas imágenes? Se llaman estupas. ¿Qué son las estupas? Son templos budistas. ¿Ya? Esas son las estupas. Hay dos diseños, delgadito, más alto, y una mucho más amplio, pero de menor altitud. Estas son las estupas. Entonces,
constituyeron templos de la religión hinduista o brahmánica, falso. Es más bien del budismo. Fueron difundidas, ¿no? Estaban difundidas por el emperador Asoka, verdadero. El emperador Asoka, que estableció el budismo como religión oficial, vio la mejor manera de que el budismo se expanda en territorio, ¿no? De la India, es a través de la construcción de más estupas. Claro, verdadero. Siguiente. ¿Se edificaron inicialmente durante el periodo védico? No, pues, porque en el periodo védico todavía no surge el budismo. El budismo surge en el periodo del reino Magadha. Claro, esto es falso. Estuvieron relacionados al culto politeísta brahmánico. A ver, ¿qué opinan ustedes, chicos? A ver. Ujú. ¿Están relacionadas al culto politeísta brahmánico? A ver, a ver, a ver. Obviamente que no, pues. El profe, ¿por qué? Porque el culto politeísta brahmánico, ujú, eh, esto es, el brahmanismo es lo mismo que el hinduismo, ¿ya? Esa es una religión politeísta. En cambio, el budismo es una religión monoteísta, ¿no? Monoteísta. Ujú. Ya está. Entonces aquí eh, podríamos, claro, aquí tenemos que modificar, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a darle por aquí. Aquí en la número 6, la respuesta es la B. Y aquí sería únicamente 2, ¿verdad? Solo 2. Vamos a darle por aquí. Ujú. Solo 2, ¿no? Ahí está. Ujú. Y cuando lo revisen, chicos, verifiquen esto, sí, por favor. Ya está. Ujú. Muy bien. Ahora, hay otro tema que también tenemos que tocar, el tema de Grecia. Ahí está. Grecia es una de las civilizaciones también más importantes de la antigüedad. Los griegos han tenido varias etapas de historia, ¿no? En la pregunta 8, por ejemplo, nos dice, ¿no? Producto del crecimiento demográfico, de los escasos recursos alimenticios y en sus regiones, en el siglo 8 y 6 antes de Cristo, los habitantes de las polis en los Balcanes se vieron obligados a ocupar regiones alejadas, formando así colonias. Estas se extendieron hacia el Asia Menor, hacia el Asia Menor, hacia Oriente y el mar Mediterráneo occidental, destacando la región sur de Italia, la Magna Grecia. Uh-huh. En relación a lo descrito anteriormente, se puede afirmar que corresponde, ¿a qué periodo corresponde esto, chicos? Si se dan cuenta, aquí lo que nos describe es el proceso de colonización griega, ¿no? La formación de colonias. Para poder entender esto, que se produce justamente en la etapa arcaica, debemos recordar esto, miren. Los griegos, chicos, van a transcurrir a través de varias etapas, hay muchas etapas de la historia. El primer periodo es la etapa de las civilizaciones egeas. Estamos hablando de los cretenses, los minoicos y de los aqueos o micénicos. Después viene la etapa de las invasiones indoeuropeas, esa es la etapa oscura. Y luego de la etapa oscura, estos pueblos invasores en el periodo arcaico fundan ciudades, fundan polis, pero también en ese periodo se da la colonización de otras regiones como el Asia Menor, como el sur de Italia, la Magna Grecia, ¿no? Por eso es que la respuesta es la B. Y en esta pregunta, en la pregunta 9, chicos, dice, durante el periodo clásico en la antigua Grecia, se destacó el desarrollo de las polis o ciudades-estado. En relación a ellas, marque lo correcto. Hay dos polis que son sumamente importantes, ¿verdad? Atenas y Esparta. Así que en base a eso podemos, a ver, señalar. Dice uno, compartieron la misma religión y lengua, facilitando el comercio y la buena convivencia entre sí en los Balcanes. A ver. Dime, ¿es verdadero o no? ¿Qué opinan ustedes ahí? Las polis en la etapa clásica, sí, chicos, compartieron la misma religión, sí, adoraban a los mismos dioses.
Claro, en algunas ciudades se adoraba más a un dios que a otro, ¿no? Por ejemplo, Atenea era adorada principalmente ¿dónde? En Atenas. Claro que sí. Eh, pero compartían la misma religión en esencia. La misma lengua también, ¿qué opinan ustedes? ¿Se compartían la misma lengua o no? Claro, ellos hablaban el griego, todos hablaban griego. Ujú. Profe, pero había una buena convivencia entre sí. No, no existía una buena convivencia entre las polis. Más bien habían enfrentamientos constantes entre las polis, ¿no? Habían rivalidades. Es por eso que tanto fueron los conflictos entre sí que para poder frenar los conflictos armados se crearon los Juegos Olímpicos, chicos. Los Juegos Olímpicos, ¿sí? El objetivo dentro de los Juegos Olímpicos era evitar conflictos armados y más bien crear competencias deportivas para ver así cuál polis era la más importante o no, la de mayor trascendencia, ¿no? Por eso es que la 1 viene a ser falsa. La 2, los espartanos se ubicaron en la península del Peloponeso, territorio de menor fertilidad en la región ática, donde se establecieron los atenienses. A ver, ¿qué opinas tú? A ver, ¿sí o no, chicos? Sí. No. A ver, ellos se ubicaron en la península del Peloponeso. Sí, hasta aquí estamos bien, hasta ahí es bien. Pero después dice territorio de menor fertilidad. No, eso no es cierto. Más bien, eso es un territorio muy fértil. Hay un río llamado Eurotas. Eso le permitió a los espartanos poder cultivar. La agricultura fue la actividad principal. Más bien, los atenienses que se ubicaron en la región ática, ellos más bien tenían un territorio que no era apto para la agricultura. Por eso es que los atenienses tuvieron que destacar en el comercio marítimo, en el mar Egeo, y no en la agricultura. 3. Solón, gobernante ateniense, ¿no? Suspendió la esclavitud por deudas solo para los atenienses, cambiándola por la atimia, por la privación total o parcial de los derechos civiles. Eso es verdad, chicos. Eso es verdad. ¿Ya? Esto viene a ser verdad. A ver, Atenas va a pasar por varias etapas históricas. Primero, Atenas va a ser una monarquía, luego pasará a ser una aristocracia, y en la etapa de la aristocracia destaca Dracón. Dracón, ¿qué es lo que hace? Establece esclavitud por deudas. Después Solón termina eliminándola en la timocracia. Verdadero, por lo tanto. Y se reemplaza por la privación parcial o total de los derechos civiles, ¿no? Así es. Es decir, Solón dice, si tú le debes a alguien y no puedes pagar, ya no te vas a convertir en su esclavo, te vas a convertir en prisionero del Estado. Tu derecho a la libertad, por ejemplo, y otros derechos más civiles se van a suspender de forma total o de forma parcial. Eso es lo que establece, ¿no? Algo así como prisión por deudas, ya no esclavitud por deudas, para que me entiendas. 4. La reforma de los espartanos al mando del rey Leónidas. La derrota de los espartanos al mando del rey Leónidas en la batalla de las Termópilas generó el saqueo y el incendio de la ciudad de Atenas por los persas. ¿Qué opinas tú? ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? A ver, ¿qué opinas tú en esta pregunta? En las Termópilas, esto estamos hablando nosotros de la Segunda Guerra Médica. Una vez que los espartanos fueron derrotados en Termópilas, los persas avanzaron sobre Grecia y saquearon la ciudad de Atenas. ¿Sí? Destruyeron Atenas. Es una secuencia directa a esto. Parece que no, ¿no? Parece porque en texto parece que se refiere a Esparta, y si ellos pierden, obviamente los persas van a saquear a Esparta. No, los persas, la primera ciudad que terminan saqueando tras su victoria fue Atenas. 5. Clístenes estableció el derecho al sufragio y la participación política para todos los varones no esclavos nacidos de Atenas. A ver, dime, ¿sí o no? El derecho al sufragio y la participación política para todos los varones no esclavos nacidos en Atenas. ¿Qué es esto del sufragio para los varones no esclavos nacidos en Atenas? Eso se llama democracia, chicos. La participación política de los ciudadanos es la democracia. ¿Y eso lo establece? Claro que sí. Entonces aquí tu respuesta viene a ser 2. A ver.
3, 4 y 5, ¿verdad? Esa es la respuesta. Muy bien. Ahora, recordemos esto, chicos, rápidamente, la historia. Primero, los cretenses o minoicos rendían culto al toro. Recuerda, la tauromaquia eran talasocráticos, es decir, el gobierno estaba en manos de comerciantes marítimos. Luego los cretenses fueron invadidos ¿por quién? Por los aqueos, quienes fundaron la ciudad de Micenas en los Balcanes. Ellos también tenían un gobierno talasocrático y crearon esto, la escritura lineal B. No te vayas a olvidar. Y se enfrentaron a los troyanos debido a la rivalidad comercial, destruyendo Troya. Pero fueron eliminados producto de las invasiones indoeuropeas. Diversos pueblos terminaron invadiendo la zona de los Balcanes. ¿Qué pueblos son? Jonios, los que van a fundar Atenas, los eolios y los dorios, quienes introducen el hierro a la zona de los Balcanes. Estos últimos, los dorios, fundarían Esparta. A toda esta etapa, ¿cómo le llamamos? Etapa oscura, por la falta de ausencia o la falta o ausencia de fuentes escritas. Los historiadores deciden llamarle así etapa oscura, ¿no? Es una etapa donde no está claro bien lo que termina ocurriendo. Durante este periodo hay mucha información inconclusa, por eso se le llama etapa oscura. Luego, estos pueblos invasores, en el periodo arcaico, decidirán fundar las polis o ciudades. A eso le llamaremos nosotros, chicos, a eso le llamaremos nosotros como periodo arcaico, etapa de fundación de las polis o ciudades-estado, y en este periodo también las polis inician el proceso de colonización, como lo describía en la pregunta número 8, ¿no? Ahí está. Y luego del periodo arcaico sigue el periodo clásico. En el periodo clásico hay cosas muy importantes. Se da la consolidación de las polis, sobre todo de Atenas y Esparta. Durante este periodo también se da el enfrentamiento contra los persas, las llamadas guerras médicas, no te olvides, al final los griegos se unen, hay una alianza entre diversas polis, lo cual permite la victoria contra los persas. Fueron 3 largos conflictos, no te olvides. El último combate se llamó Eurimedonte. Después de esto, Atenas desplazó en la hegemonía en los Balcanes a Esparta, desarrollándose esto, el siglo de Pericles o el siglo de oro. Este periodo del siglo de Pericles o el siglo de oro llegaría a su fin con las llamadas guerras del Peloponeso, chicos. ¿Qué fueron las guerras del Peloponeso? Enfrentamiento entre Atenas y Esparta. Atenas, que dirigía su llamada flota, la Liga de Delos, y Esparta, que dirigía la llamada Liga del Peloponeso. ¿Ya? No hay que olvidarnos de esto. Y bueno, tenemos también una última pregunta, ¿verdad, chicos? Pero antes debemos recordar todo lo que se termina logrando en el siglo de oro en Atenas. Por ejemplo, se terminan creando estas esculturas de dioses. Escultura de Afrodita del Sínodo. O, por ejemplo, la escritura de Hermes y el niño Dionisio. Estas esculturas son representaciones de dioses, lo cual refleja que los dioses tienen características físicas humanas y se aprecia a los dioses desnudos. ¿Por qué? Porque hay un objetivo dentro de todo esto. Para los griegos se consideraba que la belleza del cuerpo se encontraba en qué? En la simetría, en la perfección, por lo tanto la proporcionalidad del cuerpo humano reflejaba la belleza de esto. También se terminaba realizando en ese tiempo la escultura de Zeus de Olimpio, o sea, Zeus de Olimpia, es una maravilla del mundo antiguo. Bueno, esta es simplemente una imagen, chicos. Recuerden que la escultura original se terminó perdiendo tras un incendio en Constantinopla. Los romanos llevaron la escultura desde Grecia hasta la ciudad de Constantinopla. Luego en un incendio se termina perdiendo esto. Y miren, también tenemos esta escultura, el discóbolo, que representa a un atleta en un lanzamiento, ¿no?, de disco. Tenemos también el doriforo de Policleto, aquí lo tenemos, una escultura que representa a un hombre desnudo, y recuerda que Policleto estudia bastante la anatomía humana, hace un estudio sobre la anatomía humana. Aquí tenemos un templo llamado el Erección, que se construye en tiempos del siglo de oro, cuyas columnas, a pesar de que las columnas principales son de estilo jónico, estas son las columnas que llaman más la atención, que tienen forma de mujeres, se llaman cariátides, no te olvides. Y si hablamos de un templo, el más importante dedicado a la diosa Atenea en este tiempo fue el Partenón. Es esta construcción.
cuyas columnas tienen estilo dórico, no te olvides. Columnas simples, ¿no? Bastante anchas y simplemente con líneas verticales. Todo esto se da durante el siglo de Pericles. Además surge la historia, recuerda, con Herodoto, aparece también la medicina, con el padre de la medicina que es Hipócrates, y la filosofía, chicos, que está representada en 3 personajes importantes. ¿Cuáles son? Sócrates, Platón, su alumno, y Aristóteles. Además, la literatura también juega un papel importante, y aquí tenemos la creación de la tragedia con Sófocles, autor de Edipo el Rey, Esquilo, autor de la Orestiada, ¿te acuerdas? Esa trilogía, Agamenón, las Cuéforas y las Euménides. Pero también aquí aparece la comedia con Aristófanes. En conclusión, chicos, durante este tiempo los atenienses, los griegos sobre todo, están dando pie a esto, a la creación del teatro. Eso fue pregunta de examen de admisión de San Marcos también. Se crea el teatro aquí. Toda esta etapa de gloria en Atenas terminaría cuando empiezan las guerras del Peloponeso, o sea, cuando Esparta inicia el enfrentamiento contra Atenas. Estos conflictos van a traer como resultado la victoria espartana. ¿Qué pueblo financió a Esparta para que terminen derrotando a los atenienses? Los persas. No te vayas a olvidar de esto. Por eso tenemos nosotros la pregunta número 10. La pregunta 10 refleja la última etapa de la historia griega, chicos. Cuando parecía que los persas estaban generando la destrucción de todas las polis griegas, un pueblo al norte de Grecia, los macedonios, deciden intervenir y deciden unir a los griegos, unificar a los griegos y someter a los persas. Ese pueblo son los macedonios. Justamente la pregunta 10 nos habla de esto, dice. Macedonia fue un reino helenístico, pero no considerado una polis, pues no se ubicó en la región montañosa al norte de Grecia, y a diferencia de las polis griegas, Macedonia tenía un gobierno monárquico centralizado dinástico cuyo apogeo cultural se logró con Alejandro Magno, en cuyo gobierno a ver, ¿qué marcarías tú aquí? ¿Qué pasó durante el gobierno de Alejandro Magno, chicos? Dice por ahí, 1, se logró someter Tiro, Gaza, Egipto, tras derrotar a los persas en la batalla de Isos. A ver, ¿qué opinan ustedes? Consiguió la victoria frente a la alianza de Tebas y Atenas en la batalla de Queronea. Ya. 3, el sometimiento de la región de la India al vencer al rey Porus. 4, convertir a Alejandría en el mayor centro de desarrollo cultural y científico del imperio. Y 5, establecer el helenismo gracias a la difusión de la cultura griega a Egipto. A ver. ¿Qué respondes aquí? ¿Cuál es la respuesta, chicos, que le dan ustedes? ¿No? Aquí hay algo de teoría sobre el imperio macedónico que nos va a ayudar a reforzar esto. Vamos, ¿qué marcas? A ver, muchachos. Aquí la respuesta viene a ser la 1, verdadero, la 2 también y la 4. Profe, ¿por qué no la 5? Porque la difusión de la cultura griega se da a Oriente, no a Egipto, por eso no se llama helenismo. ¿Ya? Y no se somete la India, pues solamente se conquista el norte, no toda la India, porque al final fue un fracaso la campaña de Alejandro